Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga grandemente a toda la iglesia Centro Cristiano Nueva Vida. Mucho gusto, me presento para las personas que aún no me conocen. Mi nombre es Raúl Rentería, soy miembro de la iglesia. También hago parte del proyecto Uno Comienza con Uno. Pues hoy Dios me ha tocado en querer compartir una palabra con ustedes que va dirigida precisamente a esa labor que estamos realizando como iglesia de ganar discípulos para Cristo. Y con el permiso de la hermana Diana, tomo este espacio para que compartir esta palabra, esta enseñanza, y que sea realmente de gran bendición para nosotros, para que sigamos avanzando en esta labor de ganar discípulos para Cristo. Antes de entrar en materia de la palabra, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, para que sea Él a través de su Espíritu Santo dirigiéndonos en este tiempo. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por este momento, Señor, que tú nos has regalado, Señor, en que nos disponemos, Señor, a compartir tu gloriosa palabra, Señor. Que hoy lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, sea una palabra de bendición, sea una palabra que nos ayude, Señor, a avanzar, una palabra que nos exhorte, Señor, una palabra, Señor, que nos enseñe a cómo discipular, a cómo ganar almas para ti, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que puedas bendecir a cada una de las personas que hoy toman su tiempo de escuchar tu gloriosa palabra. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo del 19 al 20. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy como pueden ver, vamos a estar tratando este tema que tiene que ver mucho con la labor que hoy estamos realizando cada uno de nosotros, que es ganar discípulos para Cristo. Y precisamente ese es el nombre de la enseñanza, haciendo discípulos para Cristo. Amados hermanos, la presencia de Jesús en nuestras vidas está sujeta precisamente a que cumplamos con esta gran comisión que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ver la gloria de Jesús actuando en nuestras vidas, la mejor forma, la mejor manera es hablándole a otra persona acerca de Jesús, de las cosas que Él nos ha enseñado y lo que nos ha enseñado hasta ahora y de lo que nos puede seguir enseñando. Nosotros debemos enseñar al nuevo creyente las cosas que Jesús nos dijo que debíamos guardar. Debemos enseñarle al nuevo creyente las cosas que Jesús nos enseñó o nos ha enseñado acerca del Evangelio. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, no podemos predicar otro evangelio diferente o distinto al que Jesús nos ha enseñado. No podemos enseñar al discípulo cosas que Jesús no ha dicho. Por eso a veces vemos discípulos que crecen con unas doctrinas erróneas, porque sus maestros no fueron los mejores, enseñándole cosas distintas a las que Jesús desea que nosotros aprendamos.
La primera promesa que Jesús le hace a sus discípulos en cuanto a su presencia tiene que ver mucho con la Gran Comisión. A ver, la Gran Comisión no es una sugerencia o un favor que Jesús propone, no. La Gran Comisión es una orden impartida, dada por el Señor Jesús para llevar el mensaje de salvación y para hablar de él. Si queremos ser seguidores de Jesús, amados hermanos, debemos comenzar por ser obedientes a su palabra y a sus mandatos. En la misión de hacer discípulos para Cristo, debemos enseñar al nuevo creyente lo que Jesús quiere que ellos sepan, no lo que tú quieres enseñar. Debemos enseñarle lo que Jesús nos ha enseñado hasta ahora. Por eso el Señor recalca en su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no podemos enseñarle a los nuevos discípulos cosas diferentes a lo que está escrito en la palabra. Debemos siempre regirnos por lo que la palabra nos dice. Así como Jesús nos ha enseñado a nosotros hasta ahora, así como hemos recibido nosotros su gloriosa palabra, de esa misma manera debemos impartirla a nosotros. No predicar cosas diferentes a las que Jesús nos ha enseñado. Debemos ser obedientes y predicar las buenas nuevas, tal cual como Jesús nos dice en su palabra. Debemos someternos a la autoridad de Jesús en todo momento. La Gran Comisión tiene que ver específicamente con esa responsabilidad que debemos tener como creyentes, como seguidores de Cristo. Cuando voluntariamente nos disponemos a ser instrumentos de Dios en sus manos y así poder salir y predicar el Evangelio del Reino de Jesús. Cuando yo comienzo a proclamar el Evangelio, es para ganar discípulos para Cristo y no para que aprendan a ser como nosotros. Debemos enseñarle a los discípulos a ser como Jesús y no ser discípulos nuestros. Debemos enseñarle a que cada día se parezcan más a nuestro Señor Jesucristo. Debemos asegurarnos que estamos predicando a Jesús de la forma correcta. Jesús fue muy duro con los religiosos, eso lo podemos ver en la Biblia, pero fue muy tierno y amoroso con los perdidos. Por eso, amados hermanos, cuidémonos cuando estemos en esa gran comisión de llevar el mensaje condenatorios. Usted fue enviado a hablar de Jesús con amor. Usted no puede enviar a nadie al infierno con frases como acostumbran muchas personas: arrepiéntete, hijo del diablo, o te irás al infierno. Yo he escuchado muchas cosas de estas, hermanos que predican de esta manera. Jesús nos mandó a predicar con amor. Usted, amado hermano, no tiene ese poder o autoridad para mandar a nadie al infierno. Solo Jesús puede hacerlo. Solo puede condenar Jesús. Usted no es juez. Déjele ese trabajo a Jesús, a Dios. Usted solo predique el Evangelio que Jesús nos mandó a predicar. Y consiste en hablar con amor. Hablar con amor a tu prójimo para que se vuelva a Jesús conociendo la verdad que hay en él, no condenándolo. El mensaje que debemos llevar debe ser un mensaje de amor, un mensaje conciliador, un mensaje de restauración y un mensaje de mostrar la imagen de Jesús. La gran comisión es predicar sobre Jesús, dar testimonio de su grandeza, primeramente. No podemos dar testimonio primero de nosotros. Debemos testificar primero de Cristo. Y más adelante, pues sí, claro, podemos dar testimonio de lo que Él le ha hecho en nosotros. Pero el primer testimonio que tú debes llevar a la vida del nuevo creyente es acerca de Jesús. Amado hermano, si tú no tienes fe,
la valentía o la gallardía de predicar el Evangelio, por lo menos invita al creyente a la iglesia y ahí puede recibir la orientación por medio de otros hermanos, pero no puedes quedarte quieto, debes hacer algo. Si no tienes esa valentía para predicar el Evangelio, por lo menos llévalo a la iglesia, que allá que un hermano pues se unirá y predicará la palabra. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo sin culturizar. ¿Cómo así? Nosotros no podemos, por ejemplo, predicar a los indígenas, en el caso de las mujeres indígenas que se coloquen sostén. Jesús no te envió a que prediques sobre el sostén. Deja esa obra al Espíritu Santo. Él se encargará de eso. Tú dedícate a hablar de Jesús, que esa es la gran misión. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9, dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La expresión del amor del Padre, del amor del Padre está en Jesús. Por lo tanto, eso es lo que debemos predicar en nuestro mensaje de amor, el amor de Jesús. En Juan 3:17 dice: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios desea que alcancemos la salvación. Su prioridad no es la condenación, no es su anhelo. Su prioridad es que podamos recibir salvación. Dios lo que desea es que todos alcancemos la vida eterna en Cristo Jesús. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 11, dice la palabra: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El libro de los Hechos nos da más detalle acerca de este último mandamiento del Señor a sus discípulos antes de su ascensión. Allí vemos que ellos pensaban, no sin cierta razón, que el reino de Israel podía ser restaurado inmediatamente. Pero el Señor les indicó que todavía no había llegado el momento de sentarse a reinar con Él, sino que era el tiempo de dar testimonio de Él a todo el mundo, para lo que recibirían el poder cuando descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Primero se tiene que cumplir con esta gran comisión de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. El libro de los Hechos 1, el versículo 6 al 9 lo relata de esta manera: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. No cabe duda que tenemos aquí una importante misión que cumplir como iglesia en este tiempo, hasta el momento en que sea arrebatado el cielo. Por esta razón debemos detenernos un poco a considerar con cierto detalle sus características. Primeramente, hablemos un poco sobre la misión. O sea, con la autoridad del Señor resucitado y el poder del Espíritu Santo, debía poner con palabras y hechos la salvación que Cristo había conseguido por medio de la muerte en la cruz y su posterior resurrección para todos aquellos que se arrepienten y le reciben como su Salvador y que obedientemente le sirven
como su Señor. También tendrían que bautizarles y enseñarles todas las cosas que Jesús le había mandado a fin de que sus vidas se asemejaran a la de Él. Y que todo debería ser llevado a cabo en comunión con la iglesia. Por lo tanto, para llevar a cabo esta misión, tendrían que buscar las almas perdidas y predicarles sobre la palabra. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta misión? La autoridad universal de Jesús. Antes de que Jesús enviara a los discípulos al mundo a predicar el Evangelio, justificó que tenía una autoridad para encomendarle a esta misión. Y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, del versículo 18 al 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no pronunció estas palabras después de haber resucitado. Y como ya sabemos, este hecho glorioso fue la respuesta por medio de la cual Dios declaró que su Hijo era realmente su Hijo. Lo podemos ver en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Es cierto que las autoridades judías en ese tiempo lo habían rechazado y que el gobierno romano lo condenó a la cruz, pero Dios invalidó esta sentencia levantando a su Hijo entre los muertos. De esta manera queda fuera toda duda que todo lo que Jesús había dicho durante su ministerio terrenal era verdad y contaba con la plena aprobación del Padre. Ahora, ¿cuál es el estímulo que tenemos nosotros para llevar a cabo la misión? Una visión de la gloria de Cristo. Es indudable que ganar gente, ganar personas, almas para Cristo es una tarea bastante ardua y pesada, ampliamente despreciada, nos desprecian, nos rechazan muchas veces por llevar el mensaje de salvación y que con frecuencia provoca una activa oposición. Por lo tanto, el creyente que desee llevar a cabo esta misión debe tener poderosos incentivos para no desfallecer. Y sin lugar a dudas, la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre, a la posición de supremo honor, nos ha de proporcionar a nosotros la más fuerte de todas las motivaciones para perseverar en el Evangelio. En el libro de los Hechos podemos ver cómo la resurrección de Jesús fue el gran móvil de las actividades misionarias de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro y Juan hayan visto a Cristo, hayan visto la gloria de Cristo después de la resurrección y no podían dejar de contárselo a las personas, a pesar de toda la oposición que tuvieron que enfrentar de parte de Sanedrín. Veamos cómo contestaron los líderes de esta nación en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, esa es la gran motivación de que Jesús resucitó y que nos ha regalado vida eterna y salvación. Así como nosotros hemos recibido que tenemos hoy vida eterna y salvación porque recibimos a Cristo en nosotros, eso debe ser una gran motivación para nosotros impartir su palabra, para que otras personas puedan recibir también de esa salvación y esa vida eterna que Jesús nos ha regalado a nosotros. A ver, el propósito de la misión es dar gloria y honor a Cristo en este mundo rebelde. Ya hemos visto que Cristo tiene toda la autoridad legítima
por parte de Dios para reinar en este mundo, y que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. En consecuencia, el deseo de Dios es que todos y cada uno de los hombres le honren. Y por supuesto, este mismo sentir debería ser compartido a su pueblo. El profeta Elías es un buen ejemplo de este celo por la gloria y el honor de Dios en un mundo rebelde. Cuando sus días los israelitas abandonaron a Dios y dieron culto a los Baales, el profeta se sintió profundamente afligido y decepcionado sobre lo que estaba sucediendo. Escuchemos un poco de este lamento de profeta en el libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nosotros también, amados hermanos, deberíamos sentir este mismo dolor, este celo cada vez que Cristo es despreciado, así como sintió Elías, el profeta Elías. Y nuestro celo por él nos debería llevar a desear cada día más ardientemente que se le rinda todo el honor y gloria a él que le corresponde a este mundo. Debemos anhelar que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, amados hermanos, cualquiera que sea la cultura, su religión, deben doblar sus rodillas ante Jesús y se sometan a Él como su Señor. Esa es la misión. Nuestra evangelización, nuestra misión debe ser ante todo una proclamación de quién es Cristo, de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por los hombres a fin que Dios sea glorificado. Por lo tanto, amado hermano, al predicar el Evangelio no solo buscamos la salvación de las personas y la salvación nuestra, sino que ante todo el reconocimiento de la soberanía de Dios en un mundo que le rechaza continuamente. Entonces debemos buscar también la gloria de Dios. No debemos olvidar que la razón por la que hemos sido redimidos por Dios, es para que anunciemos las virtudes de Cristo. Hablemos de nuestro Señor Jesús. Y evidentemente esto no se debe limitar exclusivamente a nuestros cultos, sino también a nuestro contacto con el mundo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz admirable. Esa es la finalidad. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta misión? Como todos sabemos, primero, ganar almas para Cristo, hacer discípulos y formar un pueblo para Cristo. Eso es lo que desea. El Evangelio de Lucas describe la misión de Cristo en esta tierra con las siguientes palabras. En Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y con la misma finalidad envió a su iglesia al mundo, a que hagamos con él lo mismo, a salvar a ese mundo perdido, a todas esas almas perdidas. Nuestra función es la de ser embajadores de Cristo, presentando sus derechos como Señor y explicando lo que Él ha hecho para salvarnos de nuestra condición perdida, nuestra condición de pecadores, y así poder restaurar nuestra relación con Dios. Que todos sabemos que el libro de Romanos dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios
Jesús quiere que restauremos nuestra relación con Dios. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 20 al 21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en él. Es evidente que ganar almas para Cristo no consiste únicamente en lograr ciertos convencimientos intelectuales a la gente sobre una serie de proposiciones doctrinales. Necesariamente tiene que implicar una redención de nuestra propia voluntad a Dios. Por todo esto, la misión que el Señor nos encargó a nosotros y a todos sus discípulos no puede concluir cuando una persona toma la decisión de reconciliarse con Dios. Es imprescindible enseñarle a estos discípulos los principios por los cuales se tiene que regir en esta nueva vida que Cristo le ha regalado. Notemos que cuando el Señor envió a sus discípulos al mundo a predicar el Evangelio, incluyó la necesidad del discipulado. En conclusión, la misión no puede ser dada por concluida en tanto que no se haya enseñado todo el consejo de Dios. Veamos cómo lo expresó Jesús en el libro de Mateo. No podemos desfallecer, no podemos dejar de seguir enseñándole a los discípulos. Dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La motivación para la misión, que es el amor a Dios y a los hombres perdidos. Hemos visto que el principal propósito por el que debemos evangelizar ha de ser dar honor y gloria a Cristo en este mundo rebelde. Entonces, es imposible predicar la palabra sin enseñarle a los nuevos creyentes lo que Jesús desea que nosotros llevemos este mensaje. Dice el libro de Marcos, el capítulo 16, versículo 15. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Por supuesto, no debemos cumplir este mandamiento de una forma fría, como un deber religioso, sino como la expresión de nuestro amor a Dios es lo que nos debe motivar, de obedecer porque le amamos a Él. El libro de Juan, el capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que ama se hará amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él. Ahora, ¿por qué obedecerle sin amarle no pasa a ser mera religiosidad que no agrada a Dios? En cualquier caso, este amor no surge en nosotros de forma natural, sino que debe ser despertado y motivado por el propio amor de Dios hacia nosotros. El apóstol Juan lo expresó de esta manera, en primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Así que cuando predicamos el Evangelio al Evangelio a las almas perdidas, lo debemos hacer con amor y obediencia a Cristo, porque le amamos. Pablo decía que somos obligados e impulsados a predicar el Evangelio de reconciliación por causa del amor de Cristo. Esa es la motivación. Y es importante que cuando evangelicemos a las personas con las que hablamos puedan percibir
nuestro amor con el Señor en el entusiasmo que mostremos al hacerlo. Debemos reflejar a Cristo, debemos reflejar ese amor que hay en nosotros de Dios. Y la segunda razón por la que debemos evangelizar es por amor a los hombres perdidos. Esta fue la razón por la que Dios envió a su Hijo al mundo. Vemos este versículo muy conocido en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el Espíritu de Cristo está en nosotros. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, empezaremos a sentir la misma compasión que Él sentía por los perdidos. Ese mismo amor. Aunque seguramente tendremos que recuperar mucha de esta sensibilidad para ver que a las almas como Cristo la veía en su condición de condenación. Porque es fácil llegar a convivir con los perdidos y no pensar que en ellos como personas que caminan hacia la eternidad sin Cristo y sin esperanza. Lo debemos ver de esa misma manera. Personas que van a un precipicio de condenación eterna. Entonces debe surgir en nosotros ese mismo dolor como lo sintió Cristo por las almas perdidas para poder llevar ese mensaje con amor, como Él desea que lo llevemos. El apóstol Pablo nos da un vivo ejemplo de esta sensibilidad y amor que él sentía hacia los perdidos de su propia nación. En el libro de Romanos, el capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El hecho de que sean tan pocos los que sienten esta agonía interior al ver a sus semejantes perdidos es una de las causas por las que el Evangelio no se predica en muchos lugares. Amén. Entonces debemos sentir dolor por las almas perdidas. Amén. Los recursos para llevar a cabo esta misión son la oración, estar con Jesús y el Espíritu Santo. En el mismo momento en que intentamos llevar a cabo el cumplimiento de la misión, nos damos cuenta de que estamos inmersos en una guerra espiritual. Por esto Pablo nos exhorta a los creyentes en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La oración es vital porque abre oportunidades para testificar acerca de Cristo. El libro de Colosenses, el capítulo 4, versículo 2 al 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estar con Jesús, la efectividad de cualquier siervo del Señor en su servicio que realicemos para el Señor depende de nuestra comunión con Él. Volvamos a escuchar la palabra de Jesús en el libro de Juan, el capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para que un cristiano pueda dar fruto y glorifique a Dios, éste debe tener sus raíces espirituales bien hundidas en la corriente de la vida que es Cristo. Y aunque esto lo sabemos, es importante recordarlo, porque es fácil lanzarnos en una carrera frenética para hacer muchas cosas para el Señor sin tener la previa comunión con Él. Y a menos que la entrada sea la salida, rápidamente entraremos en la bancarrota porque no estaremos preparados. Entonces nuestras raíces deben estar bien segmentadas en Cristo. El Espíritu Santo. Ya hemos considerado que la labor evangelística lleva a cabo por los primeros cristianos no podía comenzar hasta que hubiera descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es muy importante. El Espíritu Santo siempre debe estar con nosotros, guiándonos para poder llevar esta gran comisión. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 12 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este solo hecho debería bastarnos, amados hermanos, para considerar la importancia fundamental que el Espíritu Santo tiene de evangelizar. Tal es así que el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se recogen los grandes avances de la evangelización a nivel mundial, algunos estudiosos prefieren llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y seguramente tendrán razón. Bueno, amados hermanos, esto era lo que le quería compartir en el día de hoy acerca de la gran comisión de haciendo discípulos para Cristo. Espero que sea de una gran ayuda para este gran proyecto que llevamos a cabo de Uno Comienza con Uno. De verdad que me gozo compartiendo la palabra a las demás personas, así como algún día alguien se dispuso a compartirme la palabra a mí, hoy yo me gozo haciéndolo, compartiendo la palabra. De verdad, un abrazo, Dios los bendiga grandemente. Cualquier pregunta, cualquier cosa, pues me pueden contactar. Estoy aquí dispuesto a escucharlo, a orientarlo en toda esta enseñanza que hoy hemos aprendido. Dios los bendiga. Bendiciones.